Si escuchan un ventilador atrás es porque hace mucho calor y es el único momento del día en donde puedo grabar. Buenas gente de internet, les habla LeafyBird y les traigo un nuevo video que es como diferente pero sigue la temática de lo que usualmente hago en el canal. Y es básicamente un challenge de dibujo llamado Draw My Life Stages, en donde consiste en hacerte a vos en distintas edades y nada, explicar un poco sobre ellas, qué hacían, etc. Y yo como hace poco cumplí 20 años, ya pude hacer el challenge, así que van a tener que ver el speed paint un poquito si es que les interesa, porque usualmente el speed paint suele quedarse de fondo, pero nada, es como dice el carnicero, vamos por partes. La primer Leafy que van a conocer en este video es la Leafy de la infancia, o sea, 5 añitos. Físicamente yo tenía el pelo ondulado, no usaba flequillo en ese momento aún, estaba toda pálida, no me parecía mucho a mi mamá por lo que la gente pensaba que se habían confundido de bebé. Y en ese tiempo yo vivía aún con mis dos papás. Físicamente no hay nada que destaque, supongo, era bastante flaquita, era muy blanquita, tenía el pelo así súper ondulado, pero en la personalidad sí hay varias cosas que destacar. Digamos que yo no fui una niña normal, por así decirlo, porque yo a los 2 años y medio aún no sabía hablar, pero aprendí a escribir y a leer, por lo que a mi familia se le hacía muy extraño. Y eso llevó a que mi mamá me llevara a un montón de estudios que quedaban súper lejos. Aún recuerdo que íbamos hasta Capital para hacer los estudios neuronales, porque todo era muy neuronal. Siempre me hacía estudios todas las semanas, de todos los meses, hasta que terminé el jardín. Por un momento pensaron que era autismo, en otro momento pensaron que era sorda, hasta que me diagnosticaron algo que ahora en este preciso momento no puedo decir exactamente qué era, pero sí, me habían diagnosticado algo y hicieron el tratamiento súper rápido, por lo que yo al final, a la edad de 5 años, ya sabía hablar y comunicarme. Me gustaba mucho leer. Yo aprendí a leer temprano y teníamos muchos libros en casa. Mi mamá es fanática de la literatura, por lo que siempre había libros en casa. Y según cuenta mi mamá, dice que yo me llevaba libros para irme a dormir y me decía: ay hija, ya tenés tu libro para ir a dormir. Y yo tenía uno y abajo de la almohada tenía como 5 más. Pero hay un libro exactamente que me gustaría destacar, que era uno sobre mitología griega. Lo tengo aún en casa y es básicamente que te explica un poco sobre los héroes griegos como Odiseo, Perseo, Jasón, Hércules. Bueno, no es Hércules, es Heracles. Y bueno, también te explicaban sobre los dioses. Aún tengo el recuerdo que me quedé medio sacada de onda cuando me enteré que Zeus estaba enamorado de su hermana. También miraba muchas películas raras. O sea, yo soy de las niñas que no creció con Disney y yo me educaba con películas súper desconocidas que apenas su director conocía o ubicaba siquiera por el nombre. Una de esas era llamada Kriku, otra era Usurias Mar, y también me gustaba mucho Estudio Ghibli cuando era chica. Y sí, no teníamos televisión por cable, por lo que yo tampoco crecí con las series de Cartoon Network como Los Chicos del Barrio, o crecí más con series de Discovery Kids. Me gustaba mucho Mecanimales. Puedo decir que esta etapa fue la más feliz de mi vida porque era una niña así súper alegre, súper divertida y tengo muy lindos recuerdos, a pesar de que mi mamá me dice que no iba al jardín todo el tiempo. Uno de los recuerdos más raros que tengo de esta etapa es que yo interpretaba que hablaba con la gente pero al final no lo hacía, que es súper raro. A mí se me hacía raro porque yo recordaba interactuar con más gente y mi mamá me decía que yo no hablaba y solo miraba o ni siquiera miraba y se les hacía poco común. Yo tenía una personalidad extraña y eso llevaba a que mi mamá creyera que fuera autismo. Al final no sé si era autismo o no, creo que no, o sí, no sé. Pero bueno, en pocas palabras, la Leafy de esta época era feliz, tenía sus dos papás juntos hasta la siguiente etapa. No, nada, eso. Así que nada, la Leafy de los 5 añitos. La siguiente Leafy que ustedes van a conocer es la de la niñez, que abarca desde los 6 años hasta los 11. El cambio más radical que hubo en esta época fue haberme mudado, porque mis papás se separaron y me fui a vivir con mis abuelos. Esta etapa, el primer año de la primaria, había sido bastante agradable porque, ¡guau! La primaria va a ser tan chido. Hasta que me dio el bendito placer de querer mudarme a la mañana. Y yo iba a la tarde, y era feliz en la tarde. ¿Por qué me mudé? Fue mi evento canónico. Me mudé a la mañana y empezó el bullying. Y encima, ningún compañero me quería. Yo sé que era muy intensa y tenía problemitas, pero por favor, guacho, pónganle un poco de voluntad. En aspecto físico, la Leafy de esta época era bastante flaca. Era de estatura promedio, según mis compañeritos, porque habían compañeras que eran muy altas y después estaba yo, que era de la estatura promedio. Siempre iba casi atrás. Qué curioso.
ahora no crecí una mierda, mido 1,57 creo. Esta etapa en aspecto físico fue a partir de esta etapa que empezó a usar flequillo al costado. En cuanto a personalidad, la Lifi de esta época estaba muy frustrada por muchas cosas como el bullying y empezó a ser bastante mala. Puedo decir que en esta época yo era bastante infeliz, me apegaba mucho a cosas que no eran del todo ciertas. Me vivían castigando también. Un recuerdo que tengo es que mi mamá agarraba y me castigaba por cualquier cosa, por no comer, por portarme mal. Siempre vivía castigada. Pero una de las cosas que recuerdo de esta época es que yo empecé a buscar mi identidad, por así decirlo. Identidad me refiero a qué dedicarme en el futuro. Yo soy una persona que le gusta pensar en el futuro si tiene un presente muy malo, y en esa época yo trataba de descubrir qué era lo que realmente me apasionaba. Empezó el canto y después un día vi Steven Universe en la tele y todo cambió y me empezó a gustar Steven Universe, y bueno, eso lo tengo que contar en otra anécdota. Pero como se dice, en esta época yo empecé a tener gustos así como muy marcados. Era como que tenía un fandom por año, es mi manera de decirlo. A los 8 años yo conozco Vocaloid y yo estaba como, no puede ser, es buenísimo. Y me hizo una carpeta de Miku. Literalmente yo iba a la escuela con una hermosa carpeta de Miku, era hermosa esa carpeta. La había hecho con recortes, teníamos una impresora en la casa de mi papá, la hizo con recortes. En esta época también yo visitaba a mi papá bastante seguido porque vivía mi bisabuela y mi bisabuela nos cuidaba. En esta época me gustaba Vocaloid, después me gustó Steven Universe y a la edad de los 11 yo me volví fan de Pokémon. De hecho, dice 10 años, pero dibujé a la de los 11 porque, bueno, era mi etapa de niña aún. Me gustó mucho Pokémon XZ, me ayudó a pasar algunas cosas feas. Me hypeaba mucho con Greninja Ash, me encantaba el chip de Ash y Serena. En la escuela sufría mucho bullying y tenía un compañero que me hizo la vida imposible hasta que se fue, que fue en la etapa de la secundaria. Y un día me vengué de él y me gané un cachetazo por eso. Me había reído del proceso del duelo que él estaba pasando porque él me hacía mucha burla por todos mis temas y me vengué de él y lo hice llorar, pero me cagaron a palo. ¿Qué más hacía en este podcast? Nada, miraba a Germán Garmendia, me gustaba Fernanfloo, pero especialmente el que más me gustaba era Day Gamer. Dios santo, qué mal. No, era humilde, me gustaba Day Gamer. Por esta etapa yo me hice el canal. Recuerdo que quería darle like a un video de Day Gamer y me hice el canal porque decía, no puedes comentar o darle like hasta que te hagas un canal. Y yo me lo hice y ahí empezó todo. Lamentablemente los dibujos de esta época son casi los media, porque yo los dibujaba en SAI y los dejaba en archivos SAI, no los exportaba, por lo que el 90% de los dibujos están perdidos, lo cual es una macana porque tenía muchos dibujos lindos. Bueno, no eran lindos, pero me traen muchos recuerdos, mis inicios de SAI. Nada, en esta época quería ser animadora, no tenía muchos amigos en la escuela tampoco. Tenía una amiga que de hecho me dijo, no deberías dedicarte a la animación, esto no te va a dar dinero. Y yo como, y bueno, le hice caso. Bueno, en aspecto físico, como pueden ver en Speedpaint, me hice con una mochila de panta, porque con esa iba a todos lados, y un peluche de Froakie, que cuando me gustó Pokémon, mi Pokémon favorito durante muchos años fue Froakie, hasta que llegó Terapagos y lo cambió todo. Puedo decir que era muy intensa, era demasiado intensa y peleaba siempre, pero bueno, tiene una carita inocente porque mi lugar seguro eran mis gustos. Se burlaban de mis gustos, obviamente, se burlaban de Steven Universe, se burlaban de Pokémon, se burlaban de todo lo que yo hacía, era burlable, boludo. Ay, qué horror. La pasé muy mal en la primaria, a mi mamá le daba miedo que la secundaria fuera peor. Fue peor, académicamente no. Siempre estaba al borde de repetir y todas esas cosas feas. Pero también puedo decir que es la etapa que más me marcó porque hizo un antes y un después en mi vida. Supe lo que quería y eso me hace sentir feliz. La Lifi de la niñez. El 90% de mis mutuals me conoció en esta época, en la adolescencia, que abarca desde mis 12 años hasta mis 17. Digamos que esta época físicamente lucía bastante mal. Hubo una parte de esta época que yo estaba bastante flaca, pero después engordé por culpa de una amistad de mierda que me estuvo atormentando durante toda esta época. Yo usualmente me rehusé a cambiarme de escuela, aunque mi mamá me insistía con hacerlo por una amistad que yo tenía, una mugre de amistad que yo tenía, y que lo menos que había hecho era hacerme monetón. Yo la pasé bastante mal, más que nada por el hecho de que sufría bullying aún y tenía ganas de ser amiga de todos, lo cual no me salió. Tenía ganas de remediar un poco lo que había hecho en la niñez, pero era como que la gente me guardaba rencor y yo pedía disculpas y medio como que no me tomaban en cuenta. Tuve muchas peleas en esta época, me llevaba mal con mi familia, me llevaba mal con amigos, y digamos que yo esta época la atravesé casi sufriendo porque estaba en un entorno muy de mierda, no por mi familia, porque con mi familia ahora está todo excelente, pero sí por mis amistades. Había pasado lo de este crush que de hecho está en Storytime si quieren verlo, y había pasado sobre la mina esta acosadora, que posterior a eso pasaron muchas más cosas, como por ejemplo me empezó a pegar, me empezó a tratar súper feo. Mis amigas estuvieron de su lado mucho tiempo y tenía
esta supuesta mejor amiga, a la cual le voy a decir Lorna. Lorna era una persona súper cruel conmigo. Ella era como que minimizaba absolutamente todo lo que yo era. Esta época también la pasé bastante mal porque yo dependía demasiado de Lorna. La aprobación de Lorna para mí era lo más importante. Tener a Lorna conforme era mi mayor prioridad. Incluso, ¿saben lo que hice? Descuidé mis gustos, descuidé mis obras que yo hacía, porque de hecho esta es la época en la que hice más historias. Las descuidé por complacer a Lorna, porque todo el tiempo, les juro gente, todo el tiempo pedía dibujos y se enojaba cuando no la dibujaba. Y en el último año de secundaria recuerdo que a mí me dio un ataque de ansiedad, me dijo que un ataque de ansiedad era berrinche y llamó a mi pareja y le dijo de todo. Por eso es que me ven a mí llorando, porque fue una etapa que por culpa de Lorna y por varios temas más que ya por suerte se arreglaron, la había pasado súper mal. También puedo destacar que en esta época conocí a mucha gente, como Paxter. Hola Paxter, te conté en mi video, hola, ¿cómo estás? Y como mi pareja que ha sido mi mayor esfuerzo y mi mayor compañía en todos esos años. Gente, yo la pasé muy mal en la secundaria. En las notas era como que era normalita, pero después en lo que sería lo demás, no, y después lo demás que serían las amistades, yo la pasé súper feo. De hecho, en 2021, que fue de mis peores años, recuerdo que me quedé sola por como un mes. No hablaba en la escuela directamente, solo me encerraba dibujando y esperaba que mi pareja me contestara. Pero gracias al cielo, en Steven Universe apareció una mona de pelo rosa que volvió mi estabilidad emocional. Y Spinella, te amo, gracias por todo. A mí igual lo que puedo agradecer de esta etapa es que yo empecé a desarrollar mis propias obras. Hay unas que están muertas, pero hay una que estoy escribiendo que es, finalmente estoy volviendo mi sueño realidad. El tema es que yo me aferraba a la idea de que las cosas iban a mejorar y que algún día iba a tener una mejor amiga que sí me quisiera y me apreciara. Y yo lloraba todas las noches porque ella no la podía complacer con absolutamente nada y me excluía y se cagaba de risa en mi cara porque yo me sentía mal. A veces cuando yo me ponía triste ella se iba y cuando ella se ponía triste yo siempre estaba ahí abrazándola como si tuviese que darle todo en el mundo. Voy a hablar de Lorna en algún futuro, sí, porque hay mucho que contar de Lorna, no se acaba, pero debo decir que esta etapa, a pesar de ser la más difícil, pude atravesarla gracias a mucha gente que me estuvo bancando, como amistades de internet. Y bueno, gracias a decirlo, después en las cosas con mi familia mejorarían. Fue la etapa más emo, pero bueno, una mona de pelo rosa de Steven Universe que apareció solo en una película y un capítulo me curó la estabilidad emocional. Y encima había terminado Steven Universe, estaba para el orto. Nada, eso, la Leafy de la adolescencia. Y de la última etapa que falta hablar es la juventud, que abarca desde que terminé la secundaria hasta, no sé, cuando empiece a trabajar, supongo. Físicamente estoy más gordita, pero soy más feliz. Como pueden ver, es la única de todas las Leafys, tienen los dos ojos brillantes. El glow up mayor que tuve fue la ropa. Pasé de vestirme súper crota con remeras otakus, con el mono chino gigante en la remera, a tener ropita linda, estética. Creo que ese es el único glow up que he tenido realmente. En gran parte de esta etapa tuve el pelo largo por 2 años, pero me lo corté porque me podría, o sea, mantener el pelo largo es muy difícil, chicos. Y decidí regresar al pelo corto para cerrar ciclos. En cuanto a personalidad, supo dejar cosas atrás, aunque aún le cuesta mucho cambiar algunos aspectos de su vida porque me cuesta mejorar, pero lo está haciendo lo mejor que puede y está contenta porque ya no es difícil despertar. Algo que tenían las otras Leafys era que les era difícil despertar. Por ejemplo, la Leafy de la adolescencia no podía salir mucho a la calle porque le costaba, pero esta Leafy puede salir a la calle y sentirse bonita y maquillarse y hacer cosas que nunca pensó. Es la primera Leafy que tiene amistades que se quedaron ya buenas. Supo dejar algunas amistades en el pasado que le hacían mal para enfocarse en las amistades del presente, lo cual la hizo sentir muy bien consigo misma. Como por ejemplo, mis amigas actuales de la facu las conocí en esta época y son súper lindas, las adoro con todo mi corazón y no las cambiaré por absolutamente nada. Y también estuvo con su pareja, su vínculo con su familia ha mejorado mucho, a pesar de que aún quedan cabos sueltos, como mi abuelo. Con gran parte de la familia tiene una gran confianza y quiere mucho a su familia, es bastante hogareña, está contenta con lo que hace, con las decisiones que tomó y sí, a pesar de que aún le duele el pasado, trata de enfocarse mucho en el presente y actuar mejor cada vez. Y aunque le cuesta mucho y le suele ser difícil porque a veces se enoja y explota, trata de hacer lo mejor que puede. Una cosa que destacó esta Leafy es que se arregla más. Podría decirse que soy más feliz.
sin contar lo que pasó hace pocos días, y más optimista sobre el término de la vida. Aún queda mucho camino que recorrer y aún queda mucho que aprender, pero puedo decir que esta es la Leafy segunda más feliz y que finalmente toda esa etapa de la secundaria y la primaria ha terminado y que ahora está viviendo un presente muy brillante que la acompaña de un futuro mucho más alentador y alegre, lo cual me hace sentir feliz y optimista. Y bueno, es la etapa en la que todos ustedes me conocieron, una etapa en la que aprovecha todos sus traumas y los hace videos y saca rendimiento de eso. Es un poco de lo que puedo decir de esta Leafy. Disfruta cada uno de sus hobbies, le encanta cantar, le encanta escribir, le encanta dibujar, animar, aún a pesar de que tiene crisis. Bueno, trata de ser lo más feliz posible y encontrar el lado positivo a la vida, aunque a veces no le salgan las cosas como ella quiere, pero bueno, la vida no puede ser perfecta del todo, pero está mejor que nunca. Y puedo decir eso. Espero que esta etapa siga siendo así de feliz y se mantenga al menos un poco al margen. Sé que el año pasado fue un poco difícil, pero nada peor que la secundaria. Y nada, esa es la Leafy de 20. Bueno, y antes de terminar el video voy a hablar un poco sobre los detalles del dibujo. Pueden ver que hice como un degradado en el fondo, tipo de colores. Y nada, puse algunas cosas como pequeños grabatos de cosas que yo hacía en esa época, o fandoms, y etcétera, etcétera, etcétera. También hice a mis mascotas. En la etapa de la niña hice a mi perro Burro, que yo lo conozco desde que soy bebé. Y bueno, Burro falleció en la etapa de la adolescencia, murió cuando yo tenía 13 años, pero era un perro súper lindo y cariñoso. Luego en la etapa de la niñez hice a Blanqui, que ella vino justo cuando yo me mudé de casa, y hice a Bigotes, porque yo tenía un conejo llamado Bigotes, que bueno, él lo llevaron a otro lugar que había más pasto, y se crió bien, tuvo una familia, y bueno, Blanqui falleció hace un mes, y me afectó bastante, pero sé que está en un lugar mejor. Y la Leafy adolescente le hice a Frutilla y a Espuma, que son dos mascotas actuales. Frutilla llegó cuando yo tenía 14 años casi, bueno, tenía 13, pero poco antes de mi cumpleaños, y es una gatita consentida y la adoro. Y bueno, hice a Espuma porque Espuma llegó en pandemia y se supone que no era para nosotras, terminó siendo. Y luego me hice a mí la yo actual me hice con Mimo, que bueno, Mimo también era de la pandemia, pero hace poco estaba viviendo con nosotros, es un perro súper cariñoso. Ay, cómo lo amo a Mimo. Y bueno, si ven otro gatito ahí es por lo que yo puse en la pestaña comunidad, que estos días estuve cuidando unos gatitos. Spoiler, tengo que decirlo, ninguno sobrevivió, pero los cuento igual. Fue muy difícil cuidar los gatitos, pero bueno, las cosas pasan por algo. Trato de ser optimista, sé que están en un mejor lugar. Y algo gracioso que hice en este video fue haber hecho las firmas que tenía en el pasado. En la de la niña hice una firma de M, porque creo que algo así era mi firma rara. Bueno, en la de los 10 también era una S. Lo que me da más risa es la de los 15, porque nunca pensé volverme a atrever a poner mi viejo nombre. Nada, mi viejo nombre de internet era Pumaruriri y ese nombre fue funado. Por eso es que me ven a mí llorando y sufriendo, pero nada, ya esa etapa pasó por completo. Y bueno, Leafy, que es mi firma actual y mi nombre actual, y creo que se va a quedar así por un largo tiempo, hasta que quiera cambiarlo, pero creo que este paso no creo que vaya a pasar nada. Creo que eso sería todo. Espero que les haya gustado. Si les gustó, espero que le den like, que se suscriban al canal. Si quieren ver más contenido, tengo mis redes sociales en donde pueden ver mis dibujitos. Subo muchos dibujitos y muchas cosas. Tengo que empezar ya con el final más difícil que tengo, porque lo tengo que traer dentro de un mes y tengo mucho que hacer de la facultad. Pero nada, espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao, nos vemos.